Bueno, estamos con el profe Carlos Castro, quien nos va a hablar esta noche sobre la educación del siglo XXI y para ello vamos a hacerle unas preguntas. La primera pregunta, profe, es ¿quiénes cree usted que son los actores principales de la educación del siglo XXI? Buenas noches, profesor Dayasef. En primer lugar, yo diría que existen tres actores principales dentro del proceso educativo en este siglo XXI. Dos que ya conocemos con profundidad, que por supuesto es el docente como orientador de todo el proceso y el estudiante como receptor de dicha orientación. Además de esos dos actores, yo diría que el contexto es el tercer actor que se involucra en el proceso, tanto en la parte cercana del estudiante, el contexto cercano, como sería la parte familiar y de amistades que tiene el estudiante, también el contexto local, que es donde se mueve constantemente dicho estudiante, el contexto regional, también con su parte cultural, el contexto nacional, que es de donde se deriva todo el aspecto jurídico que gobierna la parte educativa, y finalmente el contexto global que tenemos todos los que habitamos en este planeta. ¿Cómo cree que debería hacerse la activación de saberes dentro de la educación del siglo XXI? Pues, profe, una de las claves para involucrar al estudiante dentro de su proceso mediante esa activación sería identificar un problema que esté dentro de su contexto y a través de él hacer un análisis utilizando su pensamiento crítico, así también como activar la creatividad eh, en la forma en que el estudiante va haciendo propuestas acerca de cómo solucionar esta problemática. Y finalmente, la manera en que se expresa esta solución, la discusión con sus pares y de esta manera buscar la manera de conectar con los contenidos y competencias que el profesor o el orientador tiene como objetivo. ¿Cómo cree que debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación del siglo XXI? Profe, yo diría que todo este proceso de enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI se deriva de tres conceptos fundamentales que serían la organización, por supuesto, la comunicación como tal y por supuesto de la interactividad. En la parte de organización es fundamental que los docentes, nosotros como docentes, seamos capaces de establecer una hoja de ruta en la cual los estudiantes puedan acceder tanto al conocimiento como a conseguir esas competencias que se han trazado como objetivo. Asimismo, es fundamental que exista la comunicación como tal, de tal manera que los estudiantes puedan recibir la información de manera clara, las instrucciones de manera clara, para que en el momento en que el docente esté desarrollando su proceso, el estudiante pueda aplicarlo de manera correcta. Y finalmente, la interactividad. En esto no solamente estamos hablando de la interactividad a través de Internet en los objetos de aprendizaje, sino también en la interacción que tenga el estudiante con la aplicación práctica de esos conceptos que está aprendiendo dentro del aula de clase. ¿Cómo cree que debería ser la evaluación dentro del proceso de aprendizaje en la educación del siglo XXI? Tiene que ser una evaluación formativa, más no una evaluación punitiva, que era como el paradigma que se manejaba anteriormente en la educación tradicional. Para poder hacer una evaluación de tipo formativo es indispensable que el docente tenga la observación como un hábito constante en el cual pueda determinar qué están haciendo los estudiantes, cómo están aprendiendo y precisamente qué fallas han tenido para de esa manera poder abordarlas y, hacer las correcciones y retroalimentaciones pertinentes. También es importante dentro de la evaluación formativa que los estudiantes puedan discutir entre ellos y quizás también al llegar a un conocimiento a través del ensayo y el error, y de esa manera el docente puede acercarse a esas discusiones y establecer correcciones y aclaraciones. Y finalmente yo diría que el análisis de las actividades de los estudiantes, de los productos que ellos van desarrollando en clase,
de esa manera el docente puede ajustar su hoja de ruta para alcanzar las competencias que se ha propuesto como objetivo. Bueno, profe, muy clara su explicación sobre todos estos temas. Muchas gracias por sus respuestas.